Hola, Dios les bendiga a todos. Qué bueno poderles saludar nuevamente, poder continuar con esta transmisión, este proyecto muy especial, ¿verdad? Que de parte del Señor, ya que Él pues hablará a nosotros de diferentes maneras. Hoy en esta noche tenemos a nuestra hermana Abigail, presidenta de Zona de San Salvador. Nos alegra mucho tenerla con nosotros, hermana. Y para iniciar esta transmisión vamos a leer en la palabra del Señor un salmo. Vamos a leer solamente 8 versos y si ustedes ahí donde están tienen Biblia y quieren leer conmigo, pueden buscar Salmo 119 y vamos a leer del 1 al 8. Y en Salmo 119, 1 al 8, dice de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuese ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad que nos das, una vez más podernos conectar para poder, Señor, aprender de tu palabra, para que tú, Señor, llegues a través de esa transmisión a esas vidas, Señor, que necesitan aprender cada día de ti. Gracias por esta oportunidad, por este privilegio, Señor, que tú nos das. Te pedimos, Señor, que sea bendiciendo, que sea usted, Señor, hablando a todo aquel que está oyendo por medio de esta transmisión, Señor. Usa tu sierva, Padre, que hoy viene dispuesta, Señor, a hablar de lo que tú ya le enseñaste. Gracias por este momento, Señor, y te pedimos que esta transmisión se haga conforme a tu voluntad siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tenemos también a nuestro hermano Brian, presidente nacional, así que lo voy a dejar seguir, hermano, tiene el tiempo. Dios le Amén. bendiga. Muchas gracias, hermana Guadalupe. Que el Señor bendiga su vida de manera muy, pero muy especial. Estamos aquí, jóvenes, muy contentos, muy felices en un en vivo más para poder compartir con ustedes la palabra del Señor a través de los labios de nuestra hermana Abigail Maradiaga. Así que sin más que decir, presentamos a nuestra hermana presidenta de AJEC San Salvador para que ella pueda compartir esa palabra que tiene para cada uno de nosotros. Así que compartamos con todos nuestros amigos, con todas las personas, para que todos podamos ser parte de esta bendición de esta noche. Así que, jóvenes, quédense hasta el final. Amén. Gracias, chicos. Dios les bendiga. Es una bendición grande poder estar con cada uno de ustedes, ¿verdad? Compartiendo la palabra del Señor. Dios bendiga esa labor tan grande que ustedes hacen como líderes nacionales, ¿verdad? Es necesario que cada día nosotros aprendamos de la palabra de Dios y es una buena forma en poder llegar a más juventud, ¿verdad? A más personas con el Evangelio de Jesucristo. Doy gracias a Dios por ese hermoso privilegio que me conceden, ¿verdad? De poder compartir la palabra de Dios. Y en esa noche yo les voy a invitar a que abran sus Biblias. Se me ha designado el tema Marca la diferencia, un tema muy bonito, un tema muy comprometedor, un tema bastante delicado, pero que con la ayuda de Dios se puede lograr. Con la ayuda de Dios se puede salir adelante. Así es que yo les voy a pedir que abran sus Biblias en Malaquías capítulo 3, versículo 13 en adelante. Vamos a leer unos versículos y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo y dice de la siguiente manera: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios.
¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Bendita palabra de Dios. Ya nuestros hermanos oraron y doy gracias a Dios por ese hermoso tiempo. Y aunque en la palabra de Dios nosotros podemos encontrar infinidad de ejemplos que nos enseñan cómo marcar la diferencia como cristianos, como hijos de Dios, como jóvenes. Ese versículo, esa porción de la palabra, a mí en especial, marcó la diferencia en mi vida hace muchos años, cuando yo aún estaba muy jovencita. Estamos hablando de hace unos 15, 16, casi 20 años. Y en una ocasión, yo decía, ay, ¿por qué? Decía yo, tener que sufrir burlas, desprecios, que te digan de esa y de esa otra manera, que te vean mal porque eres cristiano, porque eres diferente. Yo ya me aburrí de esto. Y en cierta ocasión platicaba con mis padres respecto a eso. Yo les decía, yo ya no aguanto, yo ya no, ya siento que no vale la pena, decía yo. En mi corta, ¿verdad? Mente. Pero el consejo, ¿verdad? Estuvo en aquel momento y nos fuimos a esta porción de la palabra de Dios y el Señor me habló en gran manera. En primer lugar, me hizo reflexionar y que yo tenía que pedir perdón al Señor porque estaba actuando como aquel pueblo rebelde que estaba deseando ser igual que los pueblos que no conocían a Dios, porque veían que ellos prosperaban, que ellos tenían esto, ellos tenían lo otro, iban aquí, allá y todo se veía light, todo se veía tranquilo. Pero hay una diferencia entre el cristiano hijo de Dios, entre el justo y el malo, en aquel que no le sirve a Dios, en aquel que deshonra la palabra del Señor. Y vemos acá en este ejemplo que ellos decían, es por demás servir a Dios. Hacían rebeldías y se volvían contra la ley de Jehová. Pero para nosotros como cristianos, como jóvenes hijos de Dios, hay un compromiso y sobre todo tiene que haber un amor por Dios, una pasión por Él, en reconocer que nuestra vida depende del Señor, en reconocer de que Jesús vino al mundo, vino a la tierra a dar su vida por amor a nosotros y no le importó padecer todo lo que padeció. Si usted se va al libro de Isaías 53, podemos ver cuánto sufrimiento pasó nuestro Señor Jesucristo para darnos a nosotros perdón, para darnos salvación. Y Él en ningún momento escatimó su propia vida, en ningún momento dijo, no, pues no, yo no hago eso, vean ustedes qué hacen, sino que Él se entregó hasta lo sumo, hasta esa muerte de cruz, dice su palabra. Y ahora, para nosotros como cristianos, como jóvenes hijos de Dios, ¿qué significa marcar esa diferencia? Jesucristo la marcó dando su vida por amor a nosotros, para perdonarnos, para salvarnos, para librarnos de una condenación eterna. Para nosotros ahora que conocemos a Jesucristo, que conocemos su palabra, como hijos de Dios necesitamos marcar la diferencia.
significa que nosotros debemos dejar huellas en este mundo, debemos ser la luz que alumbra en medio de las tinieblas, debemos ser la sal de la tierra que sazone a este mundo lleno de simpleza, lleno de odio, lleno de rencor, lleno de tanta maldad. Somos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, los encargados de llevar esa luz, como nuestro lema o como nuestro nombre. Como jóvenes embajadores de Cristo, esa es nuestra misión, esa es nuestra labor, ser representantes de Cristo aquí en la tierra, llevar ese evangelio, llevar su palabra a todo aquel que necesita y ser diferentes, que ellos puedan ver la diferencia. Y la diferencia no la vamos a hacer nosotros por nuestros propios medios, por nuestra propia cuenta. Porque dice Efesios 2:8, que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto dice, no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, si por gracia nosotros hemos sido salvos, es justo y necesario que por gracia nosotros también demos. Por gracia nosotros marquemos esa diferencia en este mundo, que por gracia nosotros dejemos huellas en aquellas personas que nos conocen a Cristo, en aquellas personas que necesitan escuchar una palabra de aliento, una palabra que llene los corazones vacíos, que llene a aquellas personas que están necesitadas del Señor. Estamos rodeados de tanta gente que tiene tantos problemas y que llena su rato con alguna canción, con bailes, con discoteca, con, qué sé yo, viajes, etcétera, cosas que son pasajeras, que probablemente en el momento puedan ser alegría para el corazón, puedan ser diversión, pero llega un momento donde la persona está sola y necesita llenar ese vacío que hay en el corazón. Hay personas que están heridas en sus corazones. Hay personas que han sufrido tantas situaciones en la vida, pero no han encontrado el momento y la forma en llegar a Cristo, pero somos nosotros los encargados de poder llevar esa palabra. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Siendo diferentes, que ellos puedan ver reflejado a Cristo en nuestros corazones, en nuestro actuar, en nuestro caminar. Nosotros debemos ser esa diferencia. Dios marca la diferencia en nuestras vidas cuando nosotros caminamos conforme a su palabra. Si nosotros caminamos conforme a la palabra de Dios, conforme a sus mandamientos, a sus estatutos, si tenemos a Dios en nuestros corazones, Él irradiará esa luz divina, ese amor, su paz. Pero si nuestra base no está fundada en la roca que es Cristo, entonces vamos a ser, como dice 1 Corintios 13, vamos a ser como ese metal que resuena o címbalo que retiñe. Simplemente vamos a estar de adorno. Pero Dios no quiere que nosotros seamos de doble ánimo, que perdamos nuestra fe, que no importa la situación como esté, pero que nosotros seamos y estemos totalmente convencidos de quién creemos, quién es Dios para nosotros, porque eso es algo muy importante y muchas veces nosotros como jóvenes lo olvidamos. A veces cuando vemos esas situaciones que llegan a nuestras vidas, queremos doblegarnos, queremos hacernos, ¿verdad? Al lado del otro, aquel que me enseña, porque es lo más fácil. Dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Vemos también en que hay un camino ancho y un camino angosto. Es muy fácil transitar por un camino ancho, un camino espacioso, porque es tranquilo, es ligero, usted va relax, no hay ningún problema. Pero si nosotros nos encontramos en un camino estrecho, en una vereda en la que a los lados vamos a encontrar abismo, es difícil caminar. Pero sabemos que ese camino, si lo recorremos de la mano de Dios, vamos al lugar seguro, que es la vida eterna. Podríamos quizás decir nosotros, soy cristiano, soy hijo de Dios, pero nuestro testimonio va a decir más que 1000 palabras. Nuestro testimonio va a decir más
que lo que nosotros podamos hablar, que nuestra boca diga. Entonces, no es solamente de decir yo soy cristiano o yo voy a la iglesia, sino de marcar esa diferencia. Había un joven que estudiaba en la universidad y en una ocasión los estudiantes suspendieron la clase porque el maestro que les iba a dar clases ese día estaba de cumpleaños. Bueno, dijeron, vamos a hacer fiesta, vamos a hacer de todo y hoy no vamos a recibir la clase. Y comenzaron, ¿verdad? Ahí los estudiantes a contarse sus chistecitos rojos y comenzaron a tener esas conversaciones que como cristianos hijos de Dios no somos parte de ello. Este joven era un joven cristiano que servía en su iglesia, muy joven, por cierto. Cuando vio esta situación, dijo, bueno, yo me levanto y me retiro porque este no es mi ambiente. Entonces el joven se levantó y dijo, con permiso, yo me retiro, como no va a haber clase, yo tengo cosas que hacer. Y él iba para su iglesia. Entonces uno de sus compañeros salió y lo alcanzó y le dijo, ¿y por qué te vas? Le dijo. Y le dijo él, no, yo no me puedo quedar acá porque ese no es mi ambiente, disfruten ustedes. Entonces este joven le dijo, bueno, perdona, yo pensé que todos los cristianos también podían escuchar chistes y podían hacer de todo eso, porque allá adentro hay otro par de cristianos que van a la iglesia, no la tuya, pero ahí están celebrando con nosotros. Pero no, le dijo, yo no formo parte de ese ambiente, porque la palabra de Dios me enseña que yo tengo que ser diferente. Entonces este joven le dijo, ¿a dónde tú te congregas, Led? Yo quiero ir a tu iglesia. Y qué bendición es cuando podemos ver ese milagro en la vida de las personas a través del testimonio que nosotros damos. Porque muchas veces estamos siendo objeto de tropiezo para aquellos que quieren llegar al camino del evangelio. Estamos siendo un mal ejemplo. Y a veces pues suele escucharse, no, para ser cristiano como aquel, como aquella, ¿verdad? Mejor no soy nada, aquí soy bien. Y aunque parece duro, ¿verdad? Que nos digan estas cosas y que pareciera que tenemos que ser tan perfectos, pues en realidad el Señor nos enseña que debemos alcanzar esa perfección. Y cada día debemos luchar porque nosotros podamos alcanzar esa perfección y podamos demostrar el amor a las demás personas. No significa que nosotros nos vamos a comportar ogros, nos vamos a comportar creídos, orgullosos con las demás personas porque no apártense, yo soy cristiano, soy hijo de Dios y ustedes me van a contaminar, ¿verdad? No, se trata que vayamos a esas personas y con el amor de Cristo, con ese amor que Dios nos ha amado a nosotros, con ese mismo amor nosotros poder amar a aquellas personas, llevarles a luz de esperanza a aquel que necesita al Señor. Podemos ver esa porción bíblica que ese pueblo estaba tan empecinado en ver a sus enemigos que prosperaban. Y muchas veces va a ser así. Pero recordemos que nuestra ciudadanía no está acá en la tierra. Podemos llegar a tener cosas materiales, podemos tener lujos, dinero, todo lo que nosotros queramos, pero si nosotros no tenemos a Cristo, nuestros corazones no nos sirve de nada, porque el día que Cristo venga, todo eso se queda. Y habrá sido en vano si nosotros atesoramos acá en la tierra y no estamos haciendo tesoros en los cielos. ¿Cuántas veces como cristianos quizás hemos cuestionado esa vida inmoral que los demás llevan? Yo en algún momento lo hice y yo le pedí perdón a Dios porque entendí cuál era el verdadero significado de seguir a Cristo. Hay sacrificios, hay sufrimiento, hay burlas, hay diferentes formas en las que tú no vas a encajar. Pero no es necesario que encajemos porque nosotros no pertenecemos a este mundo. Si te rechazan porque tú eres cristiano, porque tú te congregas en una iglesia, porque tú eres diferente a los demás en tu forma de vestir, en tu forma de hablar, en tu forma de actuar, no te sientas mal. Porque Jesús sufrió mucho más cosas dolorosas hasta la muerte. Y él no se retractó.
Entonces nosotros también tenemos que aprender a sufrir por causa de Cristo. Probablemente no nos vamos a sentir cómodos, probablemente más de alguna vez vamos a llorar, pero tenemos a nuestro Consolador, el Espíritu Santo, que siempre está a nuestro lado para fortalecernos, para guiarnos. Pero qué mejor sentir y saber de que estamos siendo gratos delante de la presencia de Dios cuando marcamos esa diferencia. Que no importa los rechazos, que no importa que me vean diferente, pero que me importe que Dios me vea bien. Aleluya. Vamos más adelante y hay esa parte en el versículo 16. Dice que los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Dice, y Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová. O sea que hay una recompensa para aquel hijo de Dios que procura serle fiel, para aquel hijo de Dios que procura amarle, que procura ser diferente, que procura obedecer su palabra. Tiene gran bendición cuando nosotros procuramos servir al Señor, amar a Dios con nuestro corazón, obedecer su palabra. Yo sé que no es fácil, como jóvenes tenemos muchas inquietudes, tenemos muchas cosas que a veces se nos hace difícil o se nos hace complicado en este mundo en el que estamos. Pero no es difícil si Dios está con nosotros. Dice Filipenses 4:13 que creo que todos lo podemos de memoria, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo es todo, porque Dios nos fortalece, porque Dios es quien nos ayuda. Entonces, sí vale la pena servir al Señor, sí vale la pena servir a Cristo, seguirle a Él, obedecer su palabra. Es necesario que nosotros como jóvenes acostumbremos leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña mucho, nos fortalece en medio de esas dificultades. El Señor nos fortalece, el Señor nos exhorta, nos enseña, nos anima, y quizás a veces podamos decir, ay, pero yo cómo le voy a hablar a mi amigo, a mi vecino, a mi compañero de estudio de Cristo si a mí me da pena. Moisés le dijo al Señor, Señor, yo soy tartamudo, yo no puedo hablar. Y muchos siervos de Dios que fueron siervos que marcaron la diferencia, no podían hablar, porque no depende de nosotros, es Dios el que habla por medio de nosotros. Nosotros no podemos hacer nada, pero Dios en nosotros lo puede todo. Así es que no temamos, jóvenes, sigamos adelante, porque hay una recompensa. El día que yo actúe, dice el Señor, que Él nos perdonará, y dice que hará memoria, dice, un libro de memoria delante de Él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Ser joven cristiano significa negarnos a nosotros mismos. Negarnos a todas aquellas cosas que nos gustan, pero que a Dios no le agradan. Cuesta, joven, porque no es fácil, pero podemos hacerlo con la ayuda de Dios. Si amamos a Dios, lo vamos a hacer. Si amamos a Dios, vamos a procurar honrarle con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestras actitudes. Vamos a ser diferentes. Las personas, sin necesidad que tú digas, mira, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo me congrego, yo sirvo, yo eso, yo lo otro, sin necesidad que lo hagamos, nuestro testimonio hablará por nosotros. Y entonces nos vamos a dar cuenta que estamos siendo luz en medio de las tinieblas. Estamos siendo luz en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de estudio, con nuestros compañeros. ¿Cómo estaremos actuando nosotros a nuestro alrededor? ¿Cómo actuamos en la universidad con nuestros compañeros? ¿Acaso nos unimos al relajo, al desorden, a las palabras obscenas, a los chistes rojos, a las injusticias que se hacen, o estamos siendo diferentes? ¿Será que cuando estamos entre ellos, los compañeros dicen, no callémonos porque ahí está la hermana, ahí está el hermano?
No hablemos malas palabras, no digamos esto o esto no, callémonos. ¿O será que nos invitan para que nosotros también contemos el chiste del día? ¿Será que en nuestros trabajos nosotros estamos dando un buen ejemplo? Entre nuestros vecinos, en casa, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con toda nuestra familia, ¿será que estamos marcando esa diferencia? Dios en verdad desea que nosotros de corazón podamos ser diferentes, que de corazón podamos llevar ese mensaje de salvación a todo aquel que necesita, porque los días son cortos. Cristo viene y es nuestro deber poder compartir el evangelio con aquellos que lo necesitan. Es ser luz en medio de las tinieblas, ser ese faro de luz que brille, que alumbre el camino de aquel que está perdido y pueda encontrar a Cristo. Es nuestro deber. Por eso, joven, yo le animo en esta noche a que procuremos marcar esa diferencia. Si usted siente que no puede hacerlo, vámonos a la palabra de Dios. Ahí encontramos a muchos ejemplos de jóvenes que decidieron marcar la diferencia. Decidieron ser diferentes a los demás y no les importó pasar diferentes situaciones, incluso poner en riesgo su propia vida por amor a Cristo. Hay un versículo en la palabra de Dios, Romanos 12:2, y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Seamos esa juventud que marque la diferencia. Llevemos el evangelio, jóvenes, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Si nosotros nos pusiéramos a pensar y a conocer cuánta necesidad hay en el corazón de los jóvenes, de muchos jóvenes, no estaríamos perdiendo el tiempo. Estaríamos haciendo nuestra labor, la labor que nos corresponde a nosotros como cristianos hijos de Dios. Pero es necesario que nosotros marquemos esa diferencia. Es necesario que nosotros seamos diferentes, que actuemos a la luz de la palabra. El evangelio no es moda, el evangelio no es religión, el evangelio no es que hoy vistámonos de esta forma, mañana de esta, hoy hablamos así porque esa es la moda, esa es la jerga de la actualidad. No, el evangelio de Jesucristo no cambia. Ese es el mismo de ayer, de hoy y seguirá por los siglos de los siglos. La palabra de Dios no pasa. Su palabra no pasa. Su palabra no es cambiante, no es variante. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Su palabra nos enseña cómo conducirnos en esta vida. Y no hay otra. No podemos estarle quitando ni poniendo, agarrando la palabra de Dios a nuestra conveniencia, a lo que más nos conviene. Esto sí, esto no, no, aquí es, por aquí no nos vayamos. Estamos en tiempos tremendos y nosotros como jóvenes debemos conocer las veredas del enemigo. Estamos en una época de apostasía y si no lo conocemos, vámonos a la palabra del Señor, en la que ahora la palabra de Dios está siendo tergiversada de una manera tan terrible que ahora todo es light, todo es pasadero en el evangelio y eso no existe. Porque la palabra de Dios es permanente. Nosotros somos los que actuamos a nuestra conveniencia, nosotros somos los que cambiamos la palabra de Dios y todo nuestro caminar, nosotros somos los que cambiamos porque nos cuesta hacer lo bueno y se nos hace más fácil hacer lo malo. Nos cuesta actuar conforme a la palabra de Dios, se nos hace más fácil hacernos de lado del mundo. Pero aún tenemos tiempo para poder nosotros pedirle perdón a Dios, pedirle su ayuda y que podamos ser diferentes. Jóvenes, vale la pena ser diferentes.
No importa cómo te llamen, no importa si vas a ser mal visto, pero si es por amor a Cristo, lo vale todo. Porque el día que Cristo venga, entonces, como dice acá el último versículo, os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces nos daremos cuenta que realmente valió la pena sacrificar cosas que probablemente nos gustaban, pero que a Dios no le agradaban. Entonces vamos a saber que sí vale la pena seguir a Cristo. Así es que yo creo que voy a ir terminando por acá, porque creo que ya se terminaron los minutos. Pero les voy a dejar ese versículo y creo que todos lo conocemos, Daniel 1:8, y dice de la siguiente manera: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Imagínense qué valor de este hombre, de este joven, que propuso en su corazón, dice, no contaminarse. Y todavía fue al jefe de los eunucos y le pidió que no lo hiciera. Y este hombre fue puesto entre los altos mandos. Dios te va a dar bendición, Dios te va a dar liderazgo, Dios te va a ayudar, te va a sacar adelante en tus estudios, en tu trabajo, entre tus amigos, cuando nosotros aprendamos a reconocer quién es Dios para nosotros. Cuando nosotros aprendamos a darle lugar a Dios, el lugar que Él se merece. Así es que está en nuestras manos, querido joven, marcar la diferencia. Hay mucho que hablar sobre este tema, pero el tiempo nos apremia. Pero tenemos la palabra de Dios, que es la palabra más segura, dice su palabra. Así es que les animo a seguir adelante, jóvenes, no nos quedemos, seamos esa diferencia en ese mundo y pongamos en práctica, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 1 Timoteo 4:12, y que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por esa palabra que a través de nuestra hermana Abby pues nos ha hablado el Señor, y es un reto para nosotros marcar la diferencia en este tiempo que estamos viviendo, aunque yo no conozco el tiempo de antes, ¿verdad? Pero nuestros adultos, según nos cuentan, hoy estamos viviendo tiempos bien complicados, bien difíciles, y es un reto para nosotros ser diferentes. El testimonio que nosotros damos hacia los demás va a marcar mucho, porque de ahí depende cómo nos miren, si nos ven que realmente somos hijos de Dios o solamente tenemos el nombre, ¿verdad? Entonces, agradecemos a nuestra hermana Abby por ese tiempo que tomó a bien estar con nosotros esta noche, compartir lo que el Señor ha hablado a nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria a Dios. No sé si ya me salí, todavía estoy en el en vivo. Si no, hermana Abby, pues nos ayuda, nos hace una oración para quedar despedidos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bien, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y quedamos despedidos. Buen Dios y Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, te damos la honra y la gloria a ti porque tú eres digno de recibir toda nuestra alabanza y nuestra adoración. Gracias, poderoso Rey, porque tú eres grande, Señor, eres ese Dios temible, ese Dios lleno de amor y misericordia, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. En esta hora, Señor, te suplicamos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Ayúdanos a ser jóvenes, Señor, que marquemos la diferencia en medio de este mundo lleno de tanta maldad, Señor. Tu venida está a las puertas. Ayúdanos, por favor, a perseverar hasta el día final, Señor, a estar firmes y preparados para cuando tú vengas, nosotros podamos estar de pie delante del Hijo del Hombre. Dios Todopoderoso, guarda, Señor Jesús, a cada joven, Señor,
a cada líder, Padre del cielo. Glorifícate en sus vidas, Señor. Llena cada día nuestros corazones de amor por ti, Señor, de pasión, Señor, por tu obra, para servirte, para honrarte, para obedecer tu palabra, Señor, conforme está escrita. Dios Todopoderoso, ayúdanos, Señor Jesús, a hacer esa luz en medio de las tinieblas, a hacer esa sal que sazone a este mundo, Señor simple. Dios Todopoderoso, ayúdanos a llevar tu santo evangelio, Señor, aquel que lo necesita. En el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Bendiga, Señor, a los directivos nacionales. Gracias por este programa, Señor, de bendición para toda la juventud y para todo aquel que necesita escuchar tu palabra. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, que el Señor les bendiga a todos. Nos seguimos viendo el próximo jueves. Diga.